Bueno, entonces quiero que iniciemos. Vamos a tratar varios temas. Primero, pues quiero que nos conozcamos un poco, darles la bienvenida al curso de finanzas. Después vamos a hablar un poquito de los horarios, porque varios me han manifestado algunas dificultades. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo y pues posteriormente vamos a arrancar con las primeras temáticas que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, arranquemos pues presentándonos. Les voy a pedir el favor que me hablen primero ustedes. Yo me voy a presentar de últimas. Entonces, ¿quién quiere iniciar? A ver, Verónica, ¿quieres iniciar? Sí, hola a todos, soy Verónica Garcés, estoy en quinto semestre de comercial y voy a ver finanzas con todos los que estén escuchando. Vale, gracias, Verónica. Buenas noches, mi nombre es Douglas Garzón, soy sexto semestre de Petróleos y Gas y quinto semestre de Industrial, hago doble titulación acá en la universidad y veré finanzas este semestre. Ok, bienvenido. ¿Quién más? Buenas noches, soy Juan Orozco, estoy en cuarto semestre de comercial y veré finanzas con ustedes. Gracias. Buenas noches, Buenas noches. soy Daniel Rosso, soy del curso de Ingeniería de Petróleo y Gas de séptimo semestre, perdón. Y buenas noches para todos mis compañeros Ok, y a buenas la profesora. noches. ¿Quién nos falta? ¿Ya todos? Bueno, perfecto. Profe, ya un momento que una compañera se está tratando de conectar. Ok. Profe, qué pena, puedo hablar por acá, un momentico, es que no me he podido conectar. Ok. ¿Aló? Aló, ¿quién habla? Bueno, para todos, mi nombre es Adriana Suárez, estoy en séptimo semestre de Ingeniería de Petróleos y pues voy a ver esta materia de finanzas, me parece muy buena. Y pues buenas noches para todos mis compañeros y para la profesora. Buenas noches. Bueno, mientras se siguen conectando, entonces me voy presentando. Buenas noches a todos. Algunos de ustedes pues ya nos habíamos cruzado en un curso presencial. Para los que no, mi nombre es Diana Carolina Ferreira. Yo soy ingeniera financiera, tengo estudios postgraduales en finanzas, en dirección financiera y desde hace algún tiempo estoy acompañando algunos procesos académicos en élite, orientando las clases de finanzas, de gestión financiera y de economía. En esta ocasión, pues vamos a trabajar desde el curso de finanzas, con la particularidad que es de carácter virtual. Entonces, esta virtualidad nos implica realmente un poco de flexibilidad en términos de los encuentros, dado que los encuentros sincrónicos no necesariamente, ustedes no necesariamente tienen que estar allí, ya que siempre vamos a estar grabando los encuentros y ustedes los van a poder, eh, pueden acceder a ellos a través del aula virtual al día siguiente, bueno, una vez finaliza el encuentro, mejor dicho. Entonces, digamos, tenemos esa flexibilidad, pero asimismo implica la responsabilidad de un trabajo autónomo bastante consciente y de una búsqueda de acompañamiento constante. Es decir, vamos a tener que estar muy conectados a través de los diferentes medios, el correo, el aula virtual, el WhatsApp y demás, con el fin de que esta flexibilidad de la virtualidad no se nos convierta de pronto en un factor en contra. Entonces necesitamos estar completamente conectados. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a empezar a abordar un poco lo que va a ser nuestro curso.
Les quiero preguntar si están viendo en este momento mi pantalla. Sí. Ok, estamos viendo un slide que dice, finanzas, ¿cierto? Sí, señora, correcto. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es indagar la naturaleza del curso. ¿Qué son las finanzas? Cuéntenme qué son las finanzas para ustedes. A ver, quién quiere participar? Bueno, yo creo que las finanzas es aquello que mueve el mundo, ¿no? Debido a que pues, las finanzas son el eje central de cada empresa o de cada sociedad. Entonces, básicamente creo que es la parte de la economía en macro, en micro, pero pues afecta a todo el mundo. Pienso que por eso es tan importante. Ok. ¿Alguien más? No sé, yo tengo el concepto de que finanzas es como tener el control de todo lo que tiene que ver con mi capacidad de endeudamiento, mis bienes y mis responsabilidades económicas. Ok, entonces estamos hablando, ya empezamos a involucrar unos términos que vamos a retomar ahora en la elaboración del concepto. ¿Alguien más quiere participar? Pues básicamente sí es como, pues pienso yo, no sé, como la capacidad de endeudamiento que uno tiene, teniendo en cuenta pues, como los activos y los activos y el patrimonio. Bueno, entonces ahí ya tocaste un poquito de todo. Entonces vamos a empezar a desglosar eso que ustedes han dicho. Vamos a iniciar diciendo que las finanzas es precisamente, como lo dijeron ustedes, una fuerza que mueve las sociedades, realmente es una fuerza que mueve las sociedades a partir de la interacción de unos agentes económicos que pueden ser las personas, las empresas y el gobierno. Entonces, entre estos tres agentes, pues se realizan transacciones y de todas esas transacciones se genera el movimiento financiero. ¿Ok? Entonces vamos a definir, o les voy a compartir acá un concepto de finanzas. Entonces, vamos a decir que son una rama de la economía, por eso precisamente retomamos los conceptos de los agentes económicos. Entonces, es una rama de la economía que habla de la forma como se obtiene, se gestiona el dinero. Porque cuando no existe una inteligencia financiera es cuando nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, que la gente tiene suficiente ingreso, pero la mala gestión hace que ni su calidad de vida ni su salud financiera reflejen esa cantidad de ingreso que la persona o que la empresa tiene periodo a periodo. Entonces es no solo cómo se obtiene, sino también cómo se gestiona. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de cómo se gestiona y de cómo se obtiene, tenemos que recordar, hay una ecuación muy sencilla que funciona para las personas y para las empresas y es, nosotros recibimos un ingreso, ¿sí? Tenemos unos gastos. De los ingresos menos esos gastos, nos queda, vamos a decir que nos queda un excedente, ¿cierto? Es una ecuación sencilla, ¿verdad? Muy lógica. Pero hay gente que gasta mucho más del ingreso que recibe. Entonces ese no tiene un excedente, sino que periodo a periodo va acumulando un déficit, ¿ok? Entonces, si va acumulando un déficit es cuando empieza a caer en unos endeudamientos tóxicos. Y cuando hablamos de esos endeudamientos tóxicos es cuando aparece este demonio que se llaman tarjetas de crédito, ¿ok? Entonces, algo de esto es lo que vamos a empezar a abordar en este curso. Vamos a abordar los temas principales
del pilar de las finanzas. Vamos a mirar cómo estas relaciones pues están directamente relacionadas con la calidad de vida de las personas y por supuesto con la rentabilidad y la utilidad de las empresas. ¿Ok? Bueno, hasta ahí, ¿vamos claros? Sí. Ok, ¿alguna duda, pregunta? ¿Seguimos? Ok. Entonces, con esto que estamos diciendo, las finanzas se convierten básicamente en la toma de 3 decisiones fundamentales, que es el ahorro, la inversión y la financiación. ¿Cuándo logro un ahorro? Cuando esta ecuación está positiva. ¿Sí? Cuando esta ecuación, cuando tengo un excedente, ese dinero que me queda, yo lo destino a ahorro o a inversión. Y cuando hacemos esa inversión, si este excedente no nos alcanza, es cuando recurrimos a la financiación. Pero lamentablemente, a veces recurrimos a financiación innecesaria. Y entonces es cuando tenemos dificultades financieras y como dirían nuestros abuelos, terminamos más o menos debiéndole a cada santo una vela y a cada uno de nuestros familiares un rubro suficiente para que no nos vuelvan a hablar. Entonces, vamos a empezar a deshacer algunos mitos también respecto a la deuda. ¿Quiénes consideran que la deuda es mala? Pues depende en lo que se gaste la plata. Correcto. Muchas de las respuestas en finanzas es depende. Hay gente que dice, mis finanzas están muy bien porque yo no tengo deuda, pero no tiene deuda, pero realmente tampoco tiene nada, no tiene ni un patrimonio, no tiene inversiones, no tiene absolutamente nada. A veces la deuda es el vehículo para conseguir crecimiento o para conseguir expansión a nivel empresarial. Pensemos de pronto en un ejemplo de deuda buena y en un ejemplo de deuda mala, rápidamente. Adriana, por ejemplo, deuda buena. Cuando yo invierto en finca raíz. Ok, cuando sacas un crédito hipotecario para adquirir una casa, ¿cierto? Verónica, una deuda mala. Comprar un carro. Bueno, depende para qué tienes el carro, ¿no? Bueno, sí, pues me refiero a un carro pues un carro normal. Ok, de pronto vivimos a 3 cuadras del trabajo, pero gastamos el dinero en una, no sé, en una camioneta de las cuales dimos el 5% de cuota inicial y quedamos debiendo un montón. Eso es una deuda tóxica. A ver, Douglas David, una deuda mala. Endeudarse para ocio. Pienso que es una deuda mala. ¿Cuál? No te escuché, perdón. Hacer un préstamo para ocio o sí, viajes o demás. Ok. Fabián Ricardo, una deuda buena. Fabián, ¿no está? Marela. Ah, bueno, ya. Hola, profe, qué pena. Estabas con el micrófono cerrado. Sí, profe. Ok, Fabián, una deuda buena. Una deuda buena para la creación de un negocio. Ok, perfecto, para la adaptación de un negocio. Marela, una deuda mala. Bueno, creo que Mariela no nos está escuchando. Entonces, la importancia de la deuda finalmente no es no adquirirla. La importancia de esa financiación es en qué la voy a gastar
O sea, en qué realmente, que la financiación sea para invertir, no para gastar. Entonces, ¿en qué la voy a invertir? ¿A qué tasa? O sea, ¿cuál es el costo de esa financiación? Hoy en día nos enfrentamos a, cada vez que el Banco de la República baja las tasas, empiezan las fuerzas comerciales de las instituciones financieras a repartir crédito por doquier. Entonces te llaman de más o menos todas las instituciones a decirte que tienes una tarjeta de crédito, que tienes un crédito preaprobado. La pregunta es, ¿necesito realmente ese crédito? Y lo segundo es, si lo necesito y lo voy a tomar, ¿cuál es el costo de ese crédito? Entonces, si yo voy a financiar una inversión, la relación entre la inversión y la financiación debería que esa inversión me retorne, me dé un retorno por encima de lo que esa financiación me cuesta. ¿Ok? Y entonces ahí vamos desglosando el concepto de deuda. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señora. Ok. Señora. Bueno. Cuando nosotros vamos a hablar de las finanzas de una compañía, cuando vamos a hablar de las finanzas de una persona, eso es como similar a cuando vamos al médico. Cuando uno va al médico, uno presenta unos síntomas y a través de esos síntomas el médico te da un diagnóstico. Entonces lo mismo hacemos para evaluar las finanzas de una empresa o de una persona. Entonces hay 4 síntomas que medimos en cualquier empresa, en cualquier institución. Entonces la primera es la liquidez. Entendiendo la liquidez como la capacidad de responder en el corto plazo. ¿Sí? ¿Todos entendemos qué es la liquidez? El segundo, el segundo síntoma es la rentabilidad. Entendiendo la rentabilidad como el retorno de todos los esfuerzos económicos que la compañía hace. Y entonces aquí hay una diferencia grande entre liquidez y rentabilidad. Y ahí podemos tomar un ejemplo de la vida cotidiana. A veces nos encontramos con un amigo y es ese amigo que sabemos que tiene inversiones, sabemos que tiene 2 apartamentos, 2 carros, 3 fincas, que tiene su propia empresa, pero es también ese amigo al que uno le dice vamos y nos tomamos un tinto y siempre te dice pero gastas tú porque no tengo efectivo. Entonces eso es un poco es un ejemplo de la liquidez, aunque en la vida real eso se llama ser tacaño, ¿no? Pero en realidad esta persona tiene unas rentabilidades que están reflejadas en sus posesiones patrimoniales, pero nunca tiene, pero no tiene liquidez, de manera que si tuviera que comprar algo en ese momento, en esa esquina donde se ha encontrado contigo, no tendría cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, esa liquidez está relacionada con el corto plazo, con la capacidad de convertir en dinero sus activos de ya para allá, mientras que la rentabilidad es a largo plazo el retorno que nos dan las inversiones. Un cuarto síntoma, entonces, liquidez, rentabilidad, endeudamiento. Algo de lo que veníamos hablando hace un rato, sobre cómo estoy apalancándome con los recursos de terceros, en este caso, de las instituciones financieras. Y un último síntoma, entonces, vamos, repasemos, liquidez, rentabilidad, endeudamiento, y un último síntoma es la actividad o la operación. Nosotros podemos encontrar negocios que sean líquidos, podemos encontrar negocios que sean líquidos pero no rentables o viceversa. Podemos encontrar negocios que a nivel de actividad, a nivel de operación son muy buenos, pero tienen unos endeudamientos tan malos que hacen que no haya ni rentabilidad ni liquidez. ¿Ok? Entonces, por eso esos 4 síntomas son tan importantes. Repito, la actividad, el endeudamiento, la rentabilidad y la liquidez. Y esos son entonces los síntomas equivalentes a cuando nosotros vamos al médico y decimos que nos duele la cabeza, que nos duele el pie. Esos son los síntomas de la salud financiera de una empresa, que es la parte por la que vamos a iniciar en este curso.
Y como la empresa no habla, entonces, ¿de dónde sacamos toda esta sintomatología? Lo sacamos de los estados financieros, que vienen a ser el reflejo o los reflejos de la situación de la salud financiera de la organización. Entonces, vamos a empezar a mirar esos estados financieros. Señor. La primera es liquidez, rentabilidad. Liquidez, rentabilidad, endeudamiento y actividad u operación. Listo, muy bien. Entonces, tenemos dentro de los estados financieros, que es la recopilación de la información financiera de la compañía, hay varios. Nosotros vamos a iniciar hablando del balance general y del estado de resultados. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Aquí hay una estructura de un balance y una estructura de un estado de resultados. Importante, ya vamos a hablar de cada uno de ellos. El balance me muestra la estructura de activo, pasivo y patrimonio, mientras que en el estado de resultados nos muestra el ingreso operacional, o sea, las ventas, y llegamos hasta lo que denominamos la utilidad neta. Vamos a empezar a hacer el análisis de cada uno de ellos y a mirar qué es lo que realmente estos estados nos dicen. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Ok. Bienvenidos a los que acaban de conectarse. Bueno, entonces vamos a hablar del balance general. Entonces, como lo dije anteriormente, el balance está compuesto por el activo, entendiendo como activo todo aquello que tiene valor dentro de la empresa. Entonces, podríamos decir que el activo es lo que tengo, ¿ok? Mientras que el pasivo y el patrimonio es lo que debo. Lo que pasa es que el pasivo se lo debo a terceros y el patrimonio se lo debo a socios. ¿Ok? Entonces, el pasivo es, los pasivos y el patrimonio son obligaciones que tenemos, solo que el pasivo es con terceros, o sea, con instituciones financieras, y el patrimonio son obligaciones que tengo con mis socios. ¿Hasta ahí vamos claros? Ok. Entonces les hago la siguiente reflexión. Cada uno de nosotros tenemos claro cuál es nuestra estructura de balance general. ¿Se han hecho ustedes a sí mismos ese cuestionamiento? Por allá hay un ruidito. Si era una bomba, ya explotó. Bueno, listo. Entonces, hasta aquí vamos claros con la composición del balance, ¿cierto? Activo, pasivo y patrimonio, ¿sí? Sí. Bueno, les decía que un cuestionamiento que deberíamos hacernos siempre es cómo está nuestro balance general. Porque para nosotros es claro lo que tenemos y es claro lo que debemos. Cuando nosotros hacemos esta diferencia de lo que debemos menos lo que debemos, se lo quitamos a lo que tenemos, realmente eso es lo que tenemos nosotros en patrimonio. Y ahora vamos a mirar, vamos a revisar un ejercicio que nos lleve a esa reflexión. Finalmente, las instituciones bancarias, financieras, cuando nos van a prestar dinero, lo que hacen es eso, mirar a esta persona qué tiene, cuánto le ingresa, qué debe, cuánto le toca sacar periodo a periodo, para así saber con qué se queda. ¿Listo? Entonces, vamos a ver dentro de la empresa cómo está integrado ese activo, ese pasivo y ese patrimonio. Vamos a hacer zoom sobre este activo y vamos a encontrarnos con que el activo
se clasifica en 3 tipos: activo corriente, activo no corriente y otros activos. ¿Ok? Entonces, denominamos activo corriente todo aquello que es inferior a 1 año. O sea, en el activo corriente tenemos todas las posiciones que tenemos y que fluctúan en menos de 1 año. En el activo no corriente es todo lo que fluctúa a más de 1 año. Y en otros activos la definición es muy simple. Lo que no es corriente, lo que tampoco es no corriente, pues se denominan otros activos. O sea que en pocas palabras, lo que no está aquí y no está aquí, pues debería estar acá. ¿Sí? Así de simple la definición. Y entonces vamos a mirar en el activo corriente que tenemos. Tenemos la caja, que también puede denominarse efectivo o disponible. Tenemos bancos, que es el dinero que está en las instituciones financieras. Las cuentas por cobrar, que es lo que mis clientes me deben. Los inventarios. Y aquí se me repitió caja, esto no está. ¿Hay alguien que tiene un ruidito por allá, porfa, si podemos silenciar el micrófono? De hecho, porfa, silenciamos micrófonos y cuando vayamos a hablar los prendemos. Vale. Entonces les estaba diciendo que esto no acá, que se me fue, que tenemos caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios. Y que los inventarios, dependiendo del tipo de empresa que sea, vamos a encontrar 3 tipos de inventarios. Si es una empresa manufacturera, les pido excusas por la voz, estoy un poquito resfriada. Si es una empresa manufacturera, va a tener inventario de materia prima, inventario de producto en proceso e inventario de producto terminado. Pero si estamos hablando de una empresa que es comercializadora, pues no vamos a tener materia prima ni producto en proceso, vamos a tener unos únicos inventarios que corresponden al producto terminado. Entonces, que existan estas 3 cuentas dentro del balance depende del tipo de empresa a la que estamos enfrentando. Ahora, otra cosa importante es que las cuentas por cobrar y los inventarios hacen parte de un rubro que vamos a hablar más adelante que se llama el capital de trabajo. El capital de trabajo es lo que tengo para trabajar y lo que tengo para trabajar pues vendría a ser lo que está representado en un inventario, en un stock, ya sea de materia prima, ya sea de producto terminado, y lo que la gente me debe, porque se supone que lo que la gente me debe yo lo puedo convertir en dinero, ¿ok? Así como los inventarios. Y eso se denomina capital de trabajo. Vamos a pasar ahora al activo no corriente. Y el activo no corriente se refiere a aquellos rubros a largo plazo. En finanzas, lo corriente es sinónimo de corto plazo y lo no corriente es sinónimo de largo plazo. Entonces, el activo no corriente, pues hace parte todo lo que también denominamos activo fijo. Entonces, ahí está la maquinaria y equipo, los muebles y enseres, vehículos, construcciones, terrenos, y todos estos rubros, todos ellos tienen una particularidad y es que ellos se deprecian. ¿Alguien me cuenta qué es la depreciación? Es la pérdida que tienen los diferentes activos con el valor real de la compra, ¿no? Correcto. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Algo más sobre la depreciación? Sí, señora, profe. Yo tengo entendido que en cuanto a lo que es terreno, tierra, entre más tiempo pase, su valor va incrementando, no va disminuyendo. Ok, entonces aquí tenemos, nos sale a flote una divergencia.
Y es que si la finca raíz se valoriza, entonces porque hablamos de depreciación, ¿cierto? Porque los terrenos están allí, por ejemplo. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Todo activo fijo, llámese bienes raíces, muebles, enseres, vehículos, construcciones, terrenos, se deprecian con el paso del tiempo, entendiendo la depreciación como una pérdida de valor por uso o desuso del mismo. Me explico. Una maquinaria, en el momento que se compra, que es lo que, digamos, eso es más evidente con los carros. Uno saca el carro del concesionario y ya vale el 30% menos, ¿sí? Lo mismo con las maquinarias. Tú compras una maquinaria hoy y así no la hayas utilizado durante un año, vas a salir a venderla y no te vale lo mismo. Entonces, y lo mismo debería ocurrir con los terrenos y demás. Lo que pasa es que los bienes raíces, terrenos, casas, construcciones, tienen por un lado la depreciación, pero también tienen una cuenta que luego se refleja por allá en el patrimonio, que se llama valorizaciones, ¿sí? Pero no siempre ocurre, no siempre se valorizan. Entonces, digamos que la depreciación se trata por un lado y las valorizaciones por otro. ¿Sí? ¿Es claro? Sí. Ok. Sí, señora. ¿Qué pasa con el activo fijo? Que dependiendo del tipo de activo fijo, por ejemplo, los vehículos tienen una vida útil diferente a la de los muebles y enseres o a los equipos de cómputo y maquinaria, o sea que se deprecian en diferente cantidad de tiempo, en diferente horizonte de tiempo. Por ejemplo, los equipos de cómputo se deprecian muy rápido por ser tecnología. Los muebles y enseres se deprecian como a 5 años. Y cuando yo digo que se deprecian en 5 años es porque una vez termina de pasar su vida útil, contablemente ese mueble ya no vale nada. En el activo ya no representa nada. ¿Ok? No significa eso que como contablemente ya no vale nada, entonces uno saca todos los muebles depreciados a la esquina para que la gente se los lleve gratis. No, eso no significa eso. Significa que contablemente ese mueble ya no le está aportando valor al activo. ¿Listo? ¿Qué hacen las empresas cuando un activo se deprecia? ¿Alguien sabe? Lo rematan. Correcto, lo rematan. O sea que esa es la palabra, lo rematan, lo venden. Ese remate financieramente se llama salvamento. ¿Ok? Vale, profe. Entonces, ese salvamento es como literalmente lo que ocurre en un remate. Salvemos algo, denos algo por ese que ya contablemente no vale nada. ¿Listo? Y uno diría, pero cuando lo compré tuvo un costo. Sí, pero tú ya, el tiempo de vida útil se supone que has tratado de sacar el máximo provecho de ese bien. ¿Ok? Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Bien? Ok. Por favor, en el momento que tengan alguna duda, alguna cosa, por favor, me interrumpen. Ya sea al chat, ya sea al micrófono, ¿vale? Bueno, nos falta revisar esta partecita de otros activos. Entonces, esos otros activos que no son ni corrientes ni no corrientes, ahí encontramos, los más fáciles de encontrar son, por ejemplo, las patentes, los intangibles. ¿Mm? Estas patentes, pues, por ejemplo, cuando en mi compañía logramos, no sé, un nuevo prototipo, pues lo protegemos a través de una patente para que no nos roben la idea o para que quienes utilicen o se beneficien de ese prototipo nos otorguen regalías. Y allí también están los intangibles. ¿Alguien me puede decir algo de los intangibles? Sí, son todos esos activos que, pues como lo dice la palabra, son intangibles, ¿no? Todo lo que son software, no sé, la nube, server.
Ok, se llaman entonces intangibles porque precisamente no los podemos palpar. Correcto. Y entonces ahí tenemos Lo que no es tangible. lo que no es tangible, como por ejemplo la marca, ¿sí? Uno puede escoger la marca y ponerla en una caja. Entonces la marca es un intangible que representa, es uno de los intangibles más costosos y más difíciles de valorar. Por ejemplo, hablemos de marcas como Andrés DC, ¿sí? La valoración de marca y Andrés DC es bárbara. Coca-Cola, iPhone, su marca es un intangible. Hay otros intangibles como por ejemplo el know-how, que es el cómo hacer. Entonces ahí podemos citar de nuevo a Coca-Cola. Dicen que la receta de Coca-Cola es muy difícil de copiar, o sea, ellos tienen la receta de Coca-Cola es su know-how, es el cómo hacer, no lo han podido replicar. Entonces tienen un know-how altísimo. El día que se valora Coca-Cola, el know-how es uno de sus activos más valiosos. Hay otro intangible que se llama el top of mind. El top of mind o el primero en la mente. ¿Alguien sabe de qué se trata? Top of mind o primero en la mente. ¿Alguien sabe de qué se trata? No sé, no es que tenga que ver con como cuando una persona va a adquirir un producto que haya como, o existe una marca que esté como ya en la mente del consumidor. El primero que se le viene a la mente de un Ajá. producto, un servicio. Correcto. Por eso es que a veces escuchamos a las personas diciendo en la tienda, buenas, me da una Colgate, pero realmente no va por una Colgate, va es por una crema dental y probablemente no va a escoger Colgate, pero en su cabeza Colgate ha logrado el top of mind en un segmento tan extenso que en su cabeza ni siquiera recuerda que es una crema dental, sino Colgate. O sea, tiene en su mente es a la marca. Entonces, cuando uno dice, pensemos en una gaseosa, probablemente muchos pensemos en Coca-Cola, porque es la primera que se nos viene a la cabeza. Pero ojo, el top of mind es importante, pero hay uno más importante que ese, que es el top of heart, o el primero en el corazón. Porque no basta estar de primeras en la mente del consumidor, hay que estar también de primeras en su corazón para que él llegue y diga, buenas, me da una Colgate, y le digan de cuáles, y diga de esas rojas de allá. Y que si no hay de esas rojas, prefiera ir a otra tienda. Porque eso significa, entonces, el top of mind significa que hemos logrado el posicionamiento, pero el top of gear significa que hemos logrado la aceptación del cliente, que tenemos la preferencia del cliente. ¿Listo? Entonces, esos son activos intangibles. Entonces, para continuar, nos queda claro la constitución del activo, ¿sí? Entonces, sigamos. Dijimos activo, pasivo y patrimonio. Vamos entonces con el pasivo. El pasivo dijimos que era lo que debíamos a terceros, ¿verdad? Entonces también hay pasivo corriente, pasivo no corriente y otros pasivos. Ese pasivo corriente también es a corto plazo, largo plazo, y pues todo lo que no está aquí ni está aquí, pues se llama otros pasivos. ¿Quiénes están en el pasivo corriente? Están los sobregiros, las obligaciones bancarias de corto plazo, las cuentas, aquí no es cuentas por cobrar, aquí es cuentas por pagar, ya sean cuentas por pagar de cualquier tipo o cuentas por pagar a proveedores. Anticipos, vea, se me fueron dos veces. Las prestaciones y cesantías y los impuestos por pagar. Fíjense en que este pasivo corriente es todo lo que tengo que pagar en el corto plazo.
todo lo que tengo que pagar para que la operación de mi negocio se dé, para que mi operación funcione. ¿Ok? En el pasivo no corriente, entonces es todas aquellas deudas que sean a largo plazo. ¿Listo? Y finalmente, en otros pasivos, es todo eso que no están incluidos en estos dos grupos, como por ejemplo, un arrendamiento que se pague por anticipado, cuentas muy específicas. Es más fácil encontrar en un balance otros activos que encontrar otros pasivos. Entonces, hasta ahí vamos en activo y pasivo. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señora. Bueno, cuando haya silencio, yo asumo o que vamos muy bien o que no, o que vamos muy mal. Entonces, por eso es que les voy preguntando, ¿vale? Listo. Última composición del balance, el patrimonio. Entonces, el patrimonio es lo que tengo o lo que debo, pero a mis socios. Entonces, ahí tenemos el capital, tenemos las utilidades retenidas, las utilidades del periodo anterior y las reservas. Esas reservas, podemos hablar de tres tipos de reservas, de dos tipos de reservas. Las reservas legales y las reservas que vienen por el estatuto de la empresa. O sea, las empresas, la reserva legal sí, pues es obligatoria a todos, pero hay empresas que tienen otro tipo de reservas según sus estatutos. Entonces hay una magia que se debe cumplir entre activo, pasivo y patrimonio. Entonces tenemos, esa magia es que el pasivo y el patrimonio deben sumarme el activo. O sea que si yo tengo 100 de activo y tengo 30 de deuda, ¿cuánto es mi patrimonio? 70. ¿Cuánto? 70. 70. 70, profe. 70. Gráficamente, a mí me gusta hablar del balance, uy no, así no. Gráficamente a mí me gusta hablar del balance así, con esta composición. Es decir, este es el balance, este pedacito es el activo, o sea, el balance partido en dos partes iguales, una parte es el activo y la otra parte tiene que ser pasivo y patrimonio. Para mí gráfica, esta es la ecuación contable de manera gráfica. Y entonces ahí uno se preguntaría, bueno, ¿y para una empresa qué es mejor? ¿Tener una estructura como la de arriba o tener una estructura como esta que tengo acá? En la de arriba esto es activo, pasivo y patrimonio. Y aquí tengo activo, pasivo y patrimonio. ¿Cuál de las dos estructuras consideran que le conviene más a una empresa? La primera, la que tiene poquito pasivo, ¿sí? Esto es activo, esto es pasivo. Ok. Entonces, como les decía hace un rato, la mayoría de las respuestas en finanzas es depende. El hecho de que yo tenga bastante pasivo no significa que tenga una mala estructura, que sea malo. Probablemente ese pasivo es un pasivo en el que se ha incurrido para hacer una expansión del negocio. Problema donde ese pasivo sea el cambio de carro de todos los gerentes de la compañía. ¿Ok? Entonces, dependiendo de los fines de ese pasivo, pues la estructura de capital pues es buena o es mala. Entonces a la relación que hay entre pasivo, activo y patrimonio se le llama estructura de capital. ¿Ok? Bueno. Y bueno, ahora vamos a mirar, voy a abrir aquí algo. Y es que
una correcta estructura de capital. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Entonces, una correcta estructura de capital. Ok. Una correcta estructura de capital, es decir, una buena relación entre ese activo, pasivo y patrimonio, nosotros la evaluamos a través de dos indicadores. Uno que se llama el costo de capital. Una que se llama el costo de capital y otra variable que se llama la rentabilidad del activo. Entonces, cuando yo les preguntaba que si era bueno o malo una estructura o la otra, y que les dije que la respuesta era depende, pues ¿de qué depende? Nosotros tenemos por un lado el costo de capital y por otro lado tenemos un indicador que es la rentabilidad del activo. Lo que nos conviene es que el costo de capital sea más pequeño que la rentabilidad del activo. Cuando nosotros logramos eso, significa que esa estructura ya, que esa relación activo, pasivo y patrimonio me está generando mayor valor de lo que me está costando. Entonces buscamos que el costo de capital sea menor a la rentabilidad del activo. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Entonces, básicamente, eso es lo que encierra un balance. Balance, entonces, me muestra activo, pasivo y patrimonio. Si ven que este activo este balance está representado más o menos como traté de hacer allá los matachitos chuecos. ¿Ok? Entonces, activo, pasivo y patrimonio. Si nosotros hacemos un cálculo del total del activo, pues debe ser igual a la suma del pasivo y el patrimonio. Siempre se debe cumplir la ecuación contable. Eso es inminente. Para hablar del estado de resultados, entonces, el estado de resultados, a diferencia del balance, el estado de resultados no me muestra qué tengo, qué debo, sino que el estado de resultados es un estado financiero que me dice su operación está así. O sea, el estado de resultados es un indicador o es nos proporciona la información para saber cómo está nuestra operación. Y entonces la estructura de un estado de resultados es de la siguiente manera. Cuando hablo del estado de resultados, a mí me gusta ir haciendo la estructura al tiempo con ustedes, porque una cosa es tenerla ahí ya puesta y otra cosa es que la vayamos construyendo. Entonces, el primer rubro que colocamos en un estado de resultados es las ventas o los ingresos operacionales. Por eso les decía que el estado de resultados es un indicador de cómo está mi operación. Entonces, a las ventas le quitamos el costo de ventas. Y cuando a las ventas yo le quito lo que me cuesta vender, llegamos al primer resultado que se llama la utilidad bruta. Y esa utilidad bruta significa, o es utilidad bruta porque apenas se está teniendo en cuenta lo que vendo y aquellos esfuerzos que se hicieron o los costos de producción de esa cosa que vendí. Entonces, por un lado ya le quité los costos, ahora le tengo que quitar los gastos administrativos. Le debo quitar los gastos de ventas. Y obtengo
otra utilidad. Y esa utilidad que obtengo ahora se llama... Utilidad neta, ¿no? Todavía no, la utilidad operacional. Para llegar a la neta todavía nos falta un poquito. Bueno, un Los poco. fijos. ¿Cómo? Serían falta los gastos fijos. Ok. El gasto, ya les digo dónde se van los gastos fijos. La mayoría de gastos fijos hacen parte o de los gastos de administración o de los gastos de ventas. Entonces tenemos la utilidad operacional. Aquí le podemos sumar o restar lo que es no operacional. O sea, que tenemos otros ingresos, como por ejemplo los salvamentos, ¿sí? Pero también tenemos otros egresos. Egresos que sean distintos a los costos y a los gastos. O sea, egresos, esos otros ingresos y esos otros egresos son no operacionales. O sea, no hacen parte del core del negocio. Es decir, no hacen parte de la operación normal del negocio. Entonces, en otros ingresos, por ejemplo, resulta que, ¿cuál es el core de Élite? ¿Cuál es el negocio de Élite? ¿A qué se dedica Élite? La educación. Educación, ¿cierto? Pero resulta que Élite cambia todos los pupitres y los vende porque ya están depreciados. Entonces, ese ingreso que Élite recibe por esos pupitres, que no, su razón de ser no es vender pupitres, pero ha recibido un dinero por esa venta, entonces ese dinero hace parte acá de estos otros ingresos no operacionales. ¿Listo? Y ahí obtenemos algo que se llama la utilidad antes de impuestos e intereses. O eso en los libros lo encontramos como la UAII. ¿Sí? Parezco un mico diciéndoles UAII, pero es eso. Utilidad antes de impuestos e intereses. Vamos a devolvernos un poquito al slide donde están los estados financieros. Es más o menos la estructura que estamos llevando, si se dan cuenta. Ingresos operacionales, luego vienen los gastos y luego vienen otros ingresos operacionales, que es lo que vamos a mirar acá. Entonces, tenemos la utilidad antes de impuestos e intereses. Ahora le vamos a quitar los intereses. Le vamos a quitar, y después de quitarle los intereses, pues ya le hemos quitado una I, o sea que nos queda la utilidad antes de impuestos. Y cuando le quitamos los impuestos, ahora sí nos queda lo que alguien dijo hace un rato. Perdón, ¿qué dije que le quitaba? Los impuestos. Y después de los impuestos, ahora sí nos queda la utilidad neta. Entonces, quito los impuestos y me queda la utilidad neta. ¿Listo? Esa es una estructura de PIG o estado de resultados. Si nosotros nos damos cuenta, un estado de resultados nos dice cómo está la operación de mi negocio, si mi negocio me genera o no me genera utilidad. Pero aquí hay algo importante, y es que una empresa que tenga utilidad no necesariamente es una buena empresa. Y ya les digo por qué. Porque es que resulta que es probable que yo tenga un nivel de ventas, que yo tenga un nivel de ventas, que tenga un nivel de costo superior a ese nivel de ventas, y entonces mi utilidad bruta va negativa. Si yo tengo un negocio donde mi utilidad bruta va negativa,
estamos muy, muy mal. Porque tú en lugar de generar valor, estás destruyendo valor cada vez que haces algo. Cada vez que vendes, estás destruyendo valor. Ahora, digamos que hasta aquí las cosas van bien. Digamos que aquí va positivo, que quitamos los gastos y acá todavía vamos positivos. Y resulta que aquí hay un rubro al tote y entonces aquí nos quedó negativo. Si tuviéramos esta situación, ¿eso qué significa? La operación está bien, pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Los intereses están muy altos. Estamos mal endeudados, muy bien. Ahora, puede pasar que todo esto esté mal, aquí vamos mal, y resulta que la utilidad neta nos dio positiva. Probablemente porque hubo un ingreso no operacional altísimo. Entonces uno engañosamente mira y dice, ay, esta empresa genera utilidad, pero resulta que es una empresa que destruye valor. Entonces el análisis del estado de resultados no puede ser solo la utilidad neta. Por eso hay unas utilidades parciales, o sea, tenemos que analizar pedacito por pedacito que integran el estado de resultados. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, entonces, ya para finalizar, uy, me quedaron todos los dibujos ahí. Ok, ya para finalizar el encuentro, vamos a hacer algunas salvedades. Entonces, repasemos. ¿Qué es lo fundamental del balance? Entonces, que debemos tener en cuenta que está compuesto por activo, pasivo y patrimonio, y que la sumatoria del pasivo y el patrimonio debe ser igual al activo. Ahora, por otra parte, uy, ese bombillo me está volviendo loca, ya. Ahora, por otra parte, tenemos el estado de resultados, que el estado de resultados me da la información de cómo está la operación de mi empresa. Y esos dos estados financieros, balance y estado de resultados, son los principales insumos de información para poder analizar esos 4 síntomas de la salud financiera de una empresa. ¿Hasta ahí vamos claros? Ok. Entonces, las actividades de esta semana son 2. Una, y las van a encontrar en su aula virtual. Entonces, un ejercicio va a ser, vamos a trabajar el balance personal. Va a ser muy sencillo. Ustedes, yo les voy a subir una hojita de cálculo donde ustedes van a colocar sus activos, sus pasivos, y entonces, cumpliendo la ecuación contable, pues la resta de esos dos nos va a dar su respaldo patrimonial, ¿ok? Y entonces ahí vamos a ver cómo andamos, cómo está, si de pronto tenemos más pasivo que patrimonio o más patrimonio que pasivo, y que eso nos sirva como reflexión de nuestra salud financiera. Y el segundo ejercicio que vamos a hacer es, yo les voy a dar una serie de cuentas, esas cuentas están perdidas, están desubicadas, y ustedes las van a ubicar dentro del balance o dentro del estado de resultados. Es muy sencillo porque ustedes en la presentación pues tenemos cómo está constituido activo, pasivo y patrimonio. Además, para comprobar que está bien, pues nos tiene que cuadrar la ecuación contable. ¿Listo? Entonces, esas van a ser las dos actividades que vamos a trabajar esta semana. Por otra parte, en el próximo encuentro vamos a hablar de un proyecto transversal que vamos a realizar, y es como esta asignatura está pensada en mayor proporción para los estudiantes de ingeniería informática, y teniendo en cuenta que ahorita el tema boom en finanzas es el fintech, o sea, la unión de las finanzas y la tecnología. En el próximo encuentro vamos a hacer un pequeño coloquio sobre fintech con el fin de hacer una lluvia de ideas, ¿no?, sobre el proyecto que vamos a trabajar. Entonces ese proyecto va a ser una exploración y propuesta de una aplicación o una herramienta tecnológica aplicada a las finanzas. No la vamos a desarrollar, vamos a hacer todo el planteamiento. ¿Listo? Entonces en el otro encuentro vamos a hablar de eso.
Entonces, no sé si hayan dudas, preguntas, inquietudes. Sí, profe, lo del hora, o sea, ¿siempre va a quedar a esta hora o cómo va a ser? Ok, horario de encuentros. Dentro de las personas que me manifestaron que no podían a esta hora, pues tengo que decir que las opciones que me dan son muy pocas. Es decir, me dicen como, no puedo ninguna noche. Entonces, yo estuve comentando esto con el coordinador del programa y me dice que los encuentros sincrónicos no son obligatorios. O sea que podemos hacer el acompañamiento completamente virtual. La persona ingresa a ver la grabación del encuentro a la hora que pueda y siempre y cuando cumpla con las actividades y esté preguntando, esté enviando correo, llamando y demás, pues no hay ningún problema. Sin embargo, para mí es muy importante estos encuentros. Entonces les quisiera preguntar si de pronto, o sea, veo bastante problema con las noches. La mayoría de ustedes matricularon en este curso, pero tienen clase toda la noche. Entonces, no sé si hay alguna opción, por ejemplo, muy temprano en la mañana podría ser una opción para los que antes de la hora de trabajo, no sé, se me ocurre. Así que escucho propuestas. No, profe, en la mañana no. Bueno, por lo menos yo en la mañana no, porque salgo muy temprano a trabajar y podría en la noche. De pronto sí, profe, no sé, yo te iba a decir, digamos, como ponernos de acuerdo, no sé, 2 días antes, ¿sí? Porque hoy pues yo prácticamente casi no alcanzo a llegar porque tenía que ir, bueno, a una de las fincas que me queda súper lejos. Y anoche cuando vi el correo ya había programado la visita, ¿sí? Entonces, mejor dicho, hoy me tocó correr. Pero, profe, a mí la verdad en la mañana no, no, a mí se Okay, me complica. ¿para quiénes está bien este horario? Todos los miércoles de 6 a 8. Para mí está está bien. perfecto. Señor. Yo hago doble titulación en mi mañana. Yo por las mañanas no puedo por la doble titulación. A esta hora me parece que está bien. No sé qué dicen mis compañeros. Ahora tú también. Para mí también está perfecto, profe. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, aquí hay una propuesta que a las 8. Profe, a las 8 es día de hoy. No, a las 8 tenemos clase presencial. Ok. Yo también tengo clase hoy a las 8. Igual, profe, también tengo clase a las 8. Ok. Entonces la mayoría tienen clase a las 8. Sí. Bueno, entonces en el curso hay 12 personas. Más o menos el sondeo es, la dificultad de horario la tienen como 5 personas. Vamos a hacer lo siguiente. La propuesta que les hago es, o sea, veo que este horario les favorece a la mayoría. No. Porfa, cerremos micrófonos. Ok. Veo que este horario les favorece a la mayoría. Entonces, pues nada, yo creo que podemos seguir haciéndolo a esta hora. De hecho, pues a esta hora es la hora que está por horario, por cronograma de la universidad. Y con las personas que no se puedan conectar, entonces el encuentro queda grabado y pues está todo el acompañamiento todo el tiempo. Y ya de pronto incluso si tenemos algunas particularidades, pues ya miramos cómo personalizamos los encuentros en esos casos especiales. Es decir, me conecto por Skype con X o Y persona en alguna situación muy específica. ¿Ok? ¿Les parece? Sí, profe. Sí, señora. Profe, una pregunta. Señor. El horario quedaría entonces, pues no sé, soy nuevo, ¿sí? Quedaría todos los miércoles, cada 8 días. Miércoles, sí señor, todos los miércoles de 6 a 8. En el aula virtual, aquí me preguntan sobre las actividades y todo. En el aula virtual, entonces, ya está estructurado, les pido el favor que ingresen, está estructurado los módulos, son 8 semanas, 8 módulos. En cada semana vamos a tener el encuentro y una vez finalizado el encuentro, vamos a dejar una o dos actividades.
Esas actividades ustedes van a tener plazo para desarrollarlas hasta el miércoles de la semana siguiente al mediodía, con el fin que cuando regresamos al encuentro yo ya he podido hacer revisión de las actividades que ustedes están desarrollando. O sea, siempre vamos a tener una semana para el desarrollo de actividades. ¿Ok? Parciales. Ok, Verónica pregunta por los parciales. Vamos a tener 2 momentos evaluativos. Tenemos una evaluación en la 4ª semana y una evaluación en la última semana. Por eso es importante que ingresen al aula virtual, que ya toda esta información está allí condensada. Profe, disculpe, qué pena. Señor. En cuanto al tema de los trabajos, ¿eso cómo se entregan? ¿Se envían al correo o cómo es? Todo por el aula virtual. ¿Sí? Ahí vamos a tener actividad, link para que lo suban. Actividad, link para que lo suban. ¿Listo? Listo. Listo, profe. ¿Y lo mismo los parciales? Los parciales van a estar también de manera virtual. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, me dicen que no ven nada en el aula de finanzas. Les voy a pedir un favor, vamos a hacer validación de que tienen acceso a las actividades y todo. Cualquier cosa, porfa, me escriben al correo en la mayor brevedad para poder solventarlo, porque ya nos vamos con 2 actividades. ¿Listo? Hay algo importante sobre la evaluación. Cada señor. Dime. Profe, o sea, al día de hoy ya tenemos que tener las 2 actividades cargadas en el módulo. Sí, deberían estarlas viendo. Bueno, acá ¿están viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí están viendo ¿están viendo mi pantalla, porfa? Sí, sí, profe. Listo. Entonces, Pero sí te lo entonces. Aquí está la distribución de actividades y de temas. Todas las semanas vamos a tener las actividades, y esas actividades van a apuntarle al 10% del grupo, o sea, del curso. Es decir, que cada semana vamos avanzando en la consecución del 100% de la nota. En la semana 4 y en la semana 8 hay un mayor porcentaje porque ahí tenemos un 10% que vale solamente el parcial. O sea, cada parcial vale el 10% en esas semanas. ¿Listo? Yo les voy a compartir la rúbrica completa de todas las actividades. Con el fin de que ustedes vayan haciendo control de lo que van presentando y lo que les va quedando pendiente. ¿Listo? Esa es una rúbrica que vamos a ir llevando, puede ser en un drive, que les voy a compartir también al aula virtual. Hay algo muy importante, y es que todos los encuentros van a subirse al aula virtual. ¿Ok? Todos van a quedar grabados. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? No, profe, todo está bien. Bueno, entonces, cualquier cosa, Mariela, ¿me puedes, porfa, escribir al correo y miramos a ver qué pasa con tu aula? ¿No ¿En tu aula no puedes ver esto, por ejemplo, lo que estoy compartiéndoles en pantalla? Ah, ok, listo, Mariela. Entonces, porfa, regálame un correo. ¿Ustedes tampoco? Oh, ¿ninguno puede ver esto que les estoy mostrando? Ok, entonces ya... Profe, yo tampoco lo veo, profe. No. Bueno, entonces déjenme y ya yo lo hablo con soporte, y a más tardar el viernes tienen sus aulas virtuales al día, ¿vale? Les pido sí, por favor, estar revisen el viernes en la mañana, y si no hay aula virtual me escriben, por favor. ¿Listo? Bueno,
Entonces, pues muchachos, ha sido un placer compartir con ustedes este momentico. Me alegra volverle a ver a los que ya nos conocemos, a los que no, pues bienvenidos. De mi parte, todo lo que esté a mi alcance para que podamos hacer de este curso el más productivo ejercicio de aprendizaje. Que tengan muy buena noche. Igual. Gracias, Muchas profe. Gracias, profe. Hasta luego. Tenga buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.